Bueno, usted sabe que en la televisión pública tenemos siempre muestras gratuitas con entrada libre. Este es el caso de Ciudad Natural. Ahí están viendo imágenes, es la obra de 7 artistas y el grupo Articultores que relatan un imaginario personal de la vida de la ciudad de Buenos Aires. Ahí están en este momento las imágenes. Son distintos paisajes constituidos, claro, por nosotros, que concluyen en ser naturales y en ir construyéndolos también de manera inconsciente. Cada uno de los artistas evoca en esta expresión de belleza, sin intención, digamos, de construir una ciudad única, sino todo lo contrario, en un espacio conocido. La mirada está de Laura Ferrando, que se detiene en villas, en paisajes. Quiero tratar de nombrar a todos, ¿no es cierto? Ramaira Salvareidas, Mariana San Juan, Waldemar Moreira, Oscar Grillo Ortiz y Hernán Vázquez. Y ahí están esas miradas tan creativas que llevan como título general Ciudad Natural. Ahí están. La naturaleza, la construcción del artista, la creación, todo esto usted lo puede ver simplemente ingresando por Figueroa Alcorta y tal, ingresa por Figueroa Alcorta y se encuentra con una muestra de 7 artistas destacados. Realmente vale la pena. Bien, voy a saludar ya un libro que me interesó muchísimo, pero realmente muchísimo, Mientras la ciudad duerme. ¿Qué pasará mientras la ciudad duerme? Saludo a Lila Caimari. ¿Cómo estás, Lila? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Hace tiempo viniste a este programa? Hace un par de años, ¿Por? creo, así, por un librito chiquito que había publicado en ese momento que se llamaba La ciudad y el crimen, así que estoy metida. Estás sigo en la zona. En los bajos fondos. Aprendí mucho y por momentos parece como una novela, incluso aparece Roberto Ar, ¿no es cierto? Hay un montón de testimonios, de ideas, las mafias, los barrios, Lanús, la provincia de Buenos Aires. Sí. Había un Abel Ayerza, ¿no? También. Sí, el primer me interesa mucho. Abel Ayerza es la víctima de un gran secuestro extorsivo y yo me detengo mucho en ese caso, que fue en el año 32, porque me interesa mostrar de qué manera cambian las prácticas delictivas, cambian las maneras de relatar que el periodismo tiene. ¿No? Mucho caras y caretas acá. Me he pasado años en los archivos mirando revistas viejas y mirando las secciones policiales de los diarios para ver no solamente qué tipos de crímenes se relatan, sino qué lenguajes usan para relatarlos, ¿no? Y en el caso de Ayerza me detuve porque es uno de los casos en donde se ve cómo se usan efectivamente narrativas que vienen de la literatura, pero también muchas del cine, porque son los años 30, que son los años de el gran berretín del cine sonoro. Entonces también me interesaba mucho ver de qué manera toda la moda del cine de gángsters que estaba viniendo de Hollywood mundializaba algunas figuras delictivas como Al Capone. Entonces, por ejemplo. Entonces hay un fenómeno que me interesa que llamo la alcaponización de la imaginación delictiva y trato de mostrar de qué manera se comparan permanentemente los delitos locales con los delitos, o por ahí no tanto los delitos, sino la versión hollywoodense de los delitos que llegaba a Buenos Aires, que era una ciudad que tenía muchísimo cine ya en ese momento, ¿no? Lila, y siguiendo ese camino que a mí me apasionó el libro, yo creo que por ese tipo de cosas que tiene el libro, ¿cómo sería el pistolero criollo? Ah, sí. Mira, es uno de los descubrimientos de esta investigación que para mí, soy historiadora y yo lo comparo mucho a un trabajo detectivesco, ¿no? Es decir, voy encontrando, yo venía mirando secciones de los policiales de los diarios del siglo XIX, de principios del XX, y en algún momento veo que el homicida pasional o el punguista, algunas figuras delictivas, son reemplazadas o son opacadas más bien por esta nueva figura del pistolero, que aparece en traje, que aparece en autos, ¿no? El famoso Forte de los años 20 y 30, que usa armas automáticas y en general aparece en grupos, ¿no? En crímenes organizados, semi-organizados. Digo, ¿qué pasa? ¿No? Y lo que encuentro es que hay algunos cambios tecnológicos y algunos cambios en el consumo que están cambiando las prácticas delictivas también, como ocurre
en la historia del delito en general, ¿no? Pero este es un momento muy, muy interesante. Y lo que encuentro entonces es que el pistolero, el criollo, en realidad son varias figuras distintas de pistolero que son descritas de maneras parecidas porque utilizan las mismas técnicas. Algunos son asaltantes organizados, mafias, como las mafias rosarinas, la famosa mafia rosarina que está detrás del secuestro de Abel Ayerza. Algunos son anarquistas expropiadores que utilizan algunas técnicas parecidas, algunos son matones de comité, como Ruggerito en Avellaneda. Sí. Entonces, bueno, son distintas líneas, ¿no?, del delito y de la violencia, pero que se encuentran en algunas metodologías que son bien de época, ¿no? Me impresiona cómo, lo que vos decías, cómo se cuenta la historia, el relato cinematográfico, incluso en el libro hay hasta fotogramas. Sí. Cómo narrar, ¿no es cierto? Cómo contar. Esa parte me interesa muchísimo, porque no solamente porque me interesa ver de qué manera la cultura y el mundo del espectáculo y la literatura proveen lenguajes e imágenes para relatar el crimen, y que algunos de los autores de esos relatos son ellos mismos escritores, sino también porque, bueno, me interesa mucho ver siempre el cruce entre el mundo cultural y el mundo delictivo y ver de qué manera esos lenguajes instalan maneras de mirar el delito que son distintas entre sí. Por ejemplo, me interesa ver qué lugar ocupa el delincuente y cómo es descrito el delincuente. Si la figura de la víctima es importante o no es importante en la historia. Si la figura del Estado, de la policía o de los detectives es importante o no es importante. Y cómo va descripta, ¿no? Si es un crimen altamente emocional, como es un secuestro, por ejemplo, que evoca inmediatamente familias. Pedían pena de muerte. Exacto, ¿no? Esto es que hay ciertos tipos de crímenes que interpelan pasiones sociales, porque se vinculan a la familia, se vinculan a... Sí, el caso de Ayerza, bueno, era un muchacho, pero era una familia de las que se llamaba en esa época las familias bien. Sí, claro, era una familia muy tradicional, católica. De medicina, creo. Sí, efectivamente. ¿Cómo influye el golpe de Estado del 30? Mira, eso es una pregunta que me hice muchas veces porque los historiadores siempre estamos corrigiéndonos mutuamente, ¿no? Entonces, durante unos años creíamos que el corte del 30 era muy importante, después dijimos, bueno, no es tan importante como es el 30, la crisis del 30 también en otros países. Yo vuelvo a ponerlo adelante, el corte del 30. A mí me parece que... A ver, el golpe del 30 por lo pronto abre un capítulo fundamental en la historia de la represión política en la Argentina. Claro. No quiero decir que es la antesala de los 70 ni nada, porque eso es un anacronismo, ¿verdad? Pero ya hay ya hay militares que toman el poder violentamente. Sobre todo hay una policía, que era la policía de la capital, que tiene reparticiones formales dedicadas... y presupuestadas y todo, dedicadas a la vigilancia política y a la represión política, orden social y orden político. Esto ya existía cuando la policía comienza a vigilar y a perseguir a los anarquistas a comienzos del siglo. Después se adormece, hay como momentos en los que esto se activa y momentos en los que se desactiva. Luego del golpe del 30 es un golpe de activación muy fuerte. Lilia, yo me quedé con ganas de seguir hablando. Hay que invitarte otra vez, porque me quedó el vigilante de la esquina, me quedó la radio. Te vamos a invitar otra vez, vamos a hacer 2 capítulos de este libro, porque no tengo más tiempo. Bueno, continuará, digamos. Continuará, digamos que continuará. Bueno. Mientras la ciudad duerme, continuará. Voy a hacerlo, esta vez lo voy a hacer en serio, voy a hacer que continúe, porque me quedé con temas que son muy, muy fuertes para mí, que están en el libro. Gracias, Lila. Gracias. Esto es El Refugio. Hay más material todavía. Le voy a presentar un gran escritor que seguro, o quizás todavía no lo conoce. Hoy lo va a conocer aquí en El Refugio. Enseguida volvemos.